Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tipo de persona soy como cristiano? ¿Qué tipo de cristiano soy? Hemos visto 5 cristianos. Hemos visto 5 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Realmente lo que es un simbolismo de lo que puede ser una iglesia de Cristo en general, en algún lugar, o individualmente yo como cristiano. Puede ser que tú como cristiano seas Éfeso, que hayas dejado tu primer amor. Puede ser que tú como cristiano seas Esmirna, ya sea que seas aquella iglesia que tal vez no tengas mucho dinero, que seas muy pobre secularmente, pero que eres muy rico espiritualmente en la fe, que es oro. Y tal vez pueda ser la sinagoga de Satanás. O puede ser tal vez aquella iglesia en Pérgamo como cristiano, alguien que ha mantenido la fe como Antipas, el testigo fiel, que ha procurado guardarse de toda la idolatría, de no tener ningún ídolo, ningún tiempo, ninguna hora, ningún espacio, ninguna pieza, ninguna imagen, sino que se guardó de la idolatría desde el principio. O tal vez seas tú Jezabel, o tal vez tú hayas sido seducido por Jezabel, o tal vez seas tú quien ha permanecido a pesar de que Jezabel está ahí. O tal vez seas tú alguien que tiene nombre de que está vivo pero está muerto. Así que en esta autorreflexión tenemos que meditar y ser sinceros. ¿Quiénes somos nosotros? De las 7 iglesias, de los 7 tipos de cristianos que vemos aquí, el que sigue es el que todos queremos ser, el que todos deberíamos de ser. Esta es la única iglesia de Cristo a la cual no se le saca nada en cara. Todo está bien con ella. Esta iglesia de Cristo es la única a la cual Jesús no le reclama, no le dice nada, simplemente le anima, le estimula a que continúe. Esa es la iglesia de Cristo en Éfeso, en Filadelfia, perdón. Filadelfia viene de una palabra transliterada, de 2 palabras griegas, philos, que significa fraternidad, y delphia, ¿verdad?, que significa hermanos. Lo que significa la palabra realmente es amor entre hermanos, amor fraternal. Y si vemos ahí en Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel, ángel es el mensajero, puede ser el maestro, puede ser el predicador, de la iglesia, eclesia, el griego, ahadaf en hebreo, sinagoga, ya lo hemos visto también, en Filadelfia, este lugar que se encuentra aproximadamente a 3 horas y media de Éfeso, las ruinas de la iglesia, de la sinagoga en Filadelfia, son muy pequeñas, están en un barrio musulmán muy grande, pero son muy pequeñas, pero todavía se encuentran ahí las ruinas. Y se presenta a Jesús así, dice: esto dice el santo. Jesús es el santo, ¿sí? Porque como dijera el Antiguo Testamento en Éxodo: sed santos porque yo soy santo. Jesús es el santo, Jesús es Jehová, Jesús es el santo, dice, el verdadero, ¿sí? Porque hay uno verdadero y hay uno mentiroso. El mentiroso es Satanás, el padre de mentira. El verdadero es Jesús, de donde toda verdad fluye. Dice la Escritura que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice la Escritura que nosotros somos purificados y santificados en la verdad y que su palabra es verdad. Entonces cuando vemos a Jesús se presenta como el verdadero, o sea, en Él no hay mentira, en Él nunca ha habido mentira. ¿Se acuerdan cuando veíamos el día de ayer y veíamos el tiempo eterno y el tiempo cronos? Y decíamos que en un tiempo de la eternidad, en un momento se hizo el tiempo cronológico y luego va a regresar. Pues Jesucristo es verdadero, ya vio toda la película. Y en Apocalipsis nos dice lo que va a acontecer, las cosas que van a pasar. Cuando hablamos de terremotos, cuando hablamos de guerras, esto lo veremos en el segundo ciclo. Cuando hablamos de trompetas, lo vamos a entender muy muy bien. Cuando hablamos de las copas de ira, ¿por qué? Se preguntan por qué esta mañana hubo un tsunami en Nueva Zelanda.
Tiene un propósito. ¿Por qué ha habido terremotos? Tiene un propósito. ¿Por qué hay una guerra en Siria? Tiene un propósito. Todas las guerras, todos los terremotos, toda el hambre, necesitamos lo malo para entender lo que es bueno. Necesitamos ver el pecado para entender lo que no es pecado. Nos ayuda que en la iglesia se encuentre la sinagoga de Satanás. Tú dices, quisiéramos vivir en una iglesia donde no hay sinagoga de Satanás. Créanlo que nos ayuda. Porque cuando hay sinagoga de Satanás podemos mirar lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Entonces se presenta como el verdadero, el que tiene la llave de David. Sí, David, el rey David, es el rey por excelencia para los judíos. Hasta el día de hoy en su bandera tiene la estrella de David. David lo aman, lo adoran en Israel. Se encuentra debajo del monte de Sión, el otro monte donde se encuentra la ciudad del rey David, una ciudad muy hermosa, donde se puede mirar todavía el palacio de lo que era el rey David. Y dice, tiene la llave, ¿por qué? Porque tiene la llave de la realeza, tiene la llave del reino, tiene el acceso. El que abre y ninguno cierra. Cuando Él abre una puerta nadie puede cerrar, y cuando Él cierra nadie puede abrir. Él tiene el poder de abrir y de cerrar las puertas. Yo conozco tus obras, dice Jesús a la iglesia en Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ha puesto delante de nosotros una puerta abierta. ¿Qué indica esta puerta abierta? El corazón de la gente. ¿Qué indica esa puerta abierta? Todas las personas que han recibido el Evangelio han sido porque Jesús ha abierto la puerta. Cuando Pablo estaba predicando en Filipos, él fue el que abrió el corazón de Lidia. Es Jesús el que abre la puerta a los corazones. Yo no tengo el poder de abrir la puerta de ningún corazón aquí, solamente Jesús. Jesús es el único que tiene el poder de abrir las puertas de los corazones. Él ha abierto una puerta para Filadelfia. Y la puerta que Él ha abierto es una puerta muy, muy especial. ¿Ok? Es una puerta muy importante. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ya vimos qué es la sinagoga de Satanás. Ya vimos quiénes son los miembros de la sinagoga de Satanás. Ahora, aquí indica la Escritura que Jesús entregará a la sinagoga de Satanás eventualmente, e indica que estos que son según judíos o cristianos, pero realmente no lo son, sino que mienten porque son hijos del padre de mentira, del diablo. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es interesante mirar, hermanos, que en una iglesia, específicamente en Filadelfia, los miembros que son espirituales pueden mantenerse espirituales a pesar que la iglesia esté de cabeza, a pesar que haya sinagoga de Satanás y trono de Satanás y que haya gente muy carnal en la iglesia. Es interesante mirar que dentro de una iglesia puede haber miembros que son muy fieles a Dios. Este mensaje para ti, si tú eres muy fiel a Dios, es para ti. Para ti que te has desanimado por lo que has visto en la vida, por lo que has visto en la historia, por lo que has visto en la familia, por lo que has visto en la iglesia. A veces yo pienso hacer un libro de anécdotas para la gente que les gusta las historias, porque a veces las anécdotas nos enseñan tantas cosas, hermanos. Y créanlo, cuando viajamos y llegamos a una congregación, escuchamos tantas historias y uno aprende tanto de estas historias. Pero yo puedo mirar, por ejemplo, en la iglesia de Cristo, como en Cairo, por ejemplo, donde estuvimos hace 4 meses, en la iglesia de Cristo en Cairo, 5 minutos del río Nilo, en Egipto. Puedo mirar que es una iglesia que tiene muchos hermanos como Filadelfia, que son fieles, que a pesar que han visto la muerte de sus hermanos, porque si tú te conviertes al cristianismo en Egipto y tus hermanos o familiares son musulmanes, ellos te matan. Y un hermano que se convirtió, se bautizó 2 semanas después, su hermana en la carne que era musulmana lo envenenó en su casa y murió. Y he visto hermanos como el hermano que predica ya más de 50 años predicando, que ha estado en la cárcel, que lo han arrastrado, que lo han golpeado, que lo han tratado de asesinar. Gente muy fiel que a pesar de las pruebas continúa ahí. He visto gente, por ejemplo, en Cuba, donde hace 2-3 meses estuvimos predicando en un lugar, y cuando llegué y me senté,
Me dice un hermano, le digo, hermano, ¿cómo está? Bien, dice hermano, ¿cómo llegó, hermano? Le digo, llegué muy bien. Dice, mire, ya sabía que iba a llegar. Dije, ay, si nada más sabía un hermano cuándo llegaba. Dice, no, es que yo ya sabía cuándo iba a llegar, sabía cuándo iba a entrar, ya hace 2 o 3 meses ya sabía. Dije, ay, ¿cómo ya sabía usted? Dice, es que yo trabajo para el gobierno. Dice, entonces, nosotros desde que tú empezaste a mover las cosas, pues nosotros ya las teníamos bien movidas. Yo sabía cuándo ibas a llegar, cuándo llegaste y cómo pasaste. La Iglesia de Cristo en Cuba, hermanos, a causa del temor que hay por el socialismo, el comunismo, hay miembros, gente del gobierno que se han bautizado solamente para cuidar lo que se predica en la iglesia. Y como dijo un hermano una vez, estábamos comiendo y dice, espérate, hay que dejar de hablar porque ya viene aquel hermano. Digo, ¿y eso qué tiene? Dice, es que él no es hermano. Pues ¿cómo que no? Si dijiste que es hermano. Si no, no es que es del gobierno. Dice. Shh. Hemos visto que ha habido mucha gente fiel en Cuba. Gente que es muy fiel, hermano, al Señor. Yo te hablo, Jesús te habla a ti esta mañana. Si eres fiel, cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar. Nadie la va a poder cerrar. Muchas veces a nosotros nos han tratado de cerrar la puerta, hermanos, y el Señor la abre porque nadie tiene más que la llave de David que Jesús. Y cuando Jesús dice esto se va a hacer, esto se va a hacer. No importa cuánta gente quiera ponerte el pie, te quiera tumbar, te quiera matar, te quiera asesinar, quiera de alguna u otra manera hablar mal de ti, poner mala reputación de ti. Cuando Dios dice se hace, se hace. Lo más importante es asegurarnos que estamos del lado de Dios, hermanos. Porque cuando estamos del lado de Dios, todo va a estar bien. Y dice la Escritura ahí, dice, yo he puesto una puerta abierta y nadie la puede cerrar. Cuando Dios, hermanos, nos dice que si somos fieles y espirituales, y dice que va a abrir la puerta es muy abierta, muy extensa, hermanos, y algún día vamos a llegar al cielo. Pero hay que ser fieles. Se trata de tener paciencia, hermanos. Yo me bauticé hace 20 años. 20 años. Estoy seguro que aquí hay hermanos que tienen 40 años, 30 años, 50 años. Pero créanlo, que las pruebas que hemos tenido se han duplicado, se han hecho más inmensas. Entre más creces espiritualmente, la prueba crece contigo. He llorado, me he humillado, las cosas no van bien como uno quiere, pero cuando uno, hermanos, cree en Jesús, tiene que mantenerse fiel, hermanos. He visto gente a diestra y a siniestra caer en el pecado, gente que yo admiraba, hermanos, gente que yo pensaba, no es posible que una persona así caiga de la gracia de Dios. Me he encontrado con sorpresas donde hermanos que nunca pensé fueran miembros de la sinagoga de Satanás, lo eran, hermanos. Creo que cuando uno tiene muchos años en el Evangelio, te empiezas a dar cuenta que la vida no es de color de rosa, que la Escritura se empieza a plasmar en tu misma vida, que cuando caminas a veces hay piedras y a veces hay espinas y a veces hay alfombras y a veces no hay nada y a veces hay agua y a veces tienes que caminar sobre el agua y a veces te hundes y a veces sales y a veces te estás ahogando y a veces Jesús viene al rescate. Tienes que tener paciencia, hermanos. Aquí la clave es tener paciencia. Y lo que le dice Jesús a Filadelfia es, porque has tenido paciencia y has guardado mi palabra, te has mantenido ahí, hermanos. No se ha acabado la obra, no se ha acabado lo que hemos hecho. 20 años en el Evangelio, todavía falta, hermanos. A lo mejor ahorita me subo al avión, se va el avión, se cae el avión. ¿Qué quieres que haga? Yo no puedo decidir nada, Dios va a decidir. Se cae el avión, al menos terminé bien, acabé mi carrera. Pero ¿qué pasa si no se cae el avión? Tengo que estar alerta. O sea, que yo sea eliminado también, después de haber sido heraldo, dice Pablo. Entonces dice aquí, he aquí yo entrego la sinagoga de Satanás. Esos hermanos, que no son hermanos, que se dicen ser hermanos pero no lo son, que te destruyen, que te ofenden, que te humillan, que te hacen la vida de cuadritos, eventualmente, hermanos, se van a ser humillados. Solamente tienes que tener paciencia. No los tienes que humillar tú, ellos van a ser humillados por el Señor. Y dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Se requiere paciencia, no es fácil ser cristiano. Te acabas de bautizar, no es fácil, agárrate, estás comenzando. No corras tanto, vete trotando porque va para larga la carrera. Es difícil ser cristiano, es difícil entregar tu vida a Dios. Lo primero que te encuentras es la tribulación con tu propia familia. Tu mamá, tu papá,
tu esposa, tus hermanos. Hay que tener paciencia, hermanos. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Mi madre me corrió de su casa. Mi hermano me corrió de su casa. Hay que tener paciencia. Y después yo bauticé a mi madre. Yo bauticé a mi hermano. Hay que tener paciencia. La clave es tener paciencia, hermanos. Hay que tener paciencia. No es fácil el cristianismo. Es difícil. Si tú estás convencido de algo, no dudes, no te muevas. No te metas en las otras doctrinas. No te metas en la doctrina de los nicolaitas, no te metas en idolatría, no te metas en fornicación, no te metas en adulterio. Lo más importante, lo más bello de la vida, hermanos, es tener una convicción y tener integridad con Dios y decir: Señor, aquí vamos. Va a estar difícil, pero aquí vamos. Voy a tener paciencia hasta llegar, porque tú has abierto la puerta, nadie la puede cerrar, solamente tú la puedes cerrar. Voy a confiar en que la puerta, cuando yo llegue, esté totalmente abierta. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi vida, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hay muchas pruebas, hermanos. Hay pruebas seculares, hay pruebas emocionales, hay pruebas sentimentales, hay pruebas espirituales, hay muchas pruebas. He aquí la iglesia, aquí pasó por una prueba. No, este jovencito que se bautizó en mayo acaba de fallecer. Es una gran prueba para la familia. Y te pones a preguntar: ¿acaso estará Dios con nosotros? ¿Cómo es posible que alguien tan joven muriera, hermanos? Hay muchas pruebas. Yo he tenido mucho dinero en la vida, hermanos, y no he tenido nada de dinero. Yo entiendo lo que no es tener dinero en el banco, y entiendo lo que es tener mucho dinero en el banco. Y déjame decirte que he orado más a Dios cuando no he tenido dinero en el banco. Cuando uno no tiene es cuando le pide más a Dios. Yo he pasado por pruebas, hermanos. He tenido enfermedades tristes, fuertes, pero uno tiene que ser paciente. A veces me enfermo y digo: ¿por qué me enfermé, Señor? Dios tiene propósitos. En la vida a veces las pruebas son más que allá. Mi cuñada le dio cáncer. Muy fuerte. 33, 34 años, hermanos. Son cosas que no te entiendes. ¿Cómo es posible que a una hija de Dios, una joven en Dios, que yo creo que es una Filadelfia, le dé cáncer? Son pruebas, hermanos. Y tuvo la mastectomía, su piel está siendo quemada por lo que le están haciendo, hermanos. Perdió todo el cabello. ¿Tú crees que no es una prueba para ella? Pero que yo le digo: mantente fiel. Aquí se trata de ser cristianos no cuando estamos bien, sino cuando estamos mal. Aquí se trata de aplicar ese versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando están las cosas mal, hermanos. Porque cuando están las cosas bien nos olvidamos de Dios. Y aquí vemos este contraste. La iglesia de Filadelfia, que fue paciente, sé paciente, toma un día a la vez, un año a la vez, una década a la vez, es un momento a la vez, porque las cosas van para largo. Y dice: has guardado y te guardaré en la hora de la prueba. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? 4 semillas, 4 tipos de tierra. Aquí hay 4 tipos de hermanos. El que viene el pájaro y se lleva eso, y es el primer amor. En que se siembra entre piedras y no da raíz y se seca cuando sale el sol. El que se sienta en espinas y viene la prueba y se van de la iglesia. ¿Qué tipo de hermano eres tú? Yo he visto hermanos, como un hermano que tiene más de 95 años y tiene aproximadamente 75 años en el evangelio. Y le digo: hermano, ¿cuál es el consejo que me puede dar? Dice: es muy fácil, arrodíllate todas las noches. Ora a Dios, porque la oración te mantiene humilde. Dice: tú no dejes de orar a Dios, pero en lo secreto, dice, porque en lo público, dice, no vale la pena. En lo secreto es cuando oras a Dios. Ese es mi consejo para ti, me dice. Tiene uno que ser paciencia. Tiene uno que ser paciente, hermanos. El punto no solamente es arrodillarse físicamente, corporalmente, sino espiritualmente. Aprender a humillarse ante Dios, hermanos. Uno tiene que aprender a humillarse ante Dios. No somos todo, somos nada. Lo somos todo porque Dios nos ha rescatado. Y dice aquí la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, cuando venga todo, hermanos, ya ha venido, ya muchas cosas han pasado. México no ha sufrido una guerra, La guerra que sufrieron apenas con lo del crimen organizado, hermanos, impactó a mucha gente en el norte del país. Aquí en México no se vio tanto como en el norte del país, hermanos. Allá en Monterrey, en Coahuila, en Juárez, toda esa área, Matamoros, Laredo, estuvo seria la cosa, hermanos. Estuvo seria, Tamaulipas, estuvo seria. El cristiano se tiene que mantener fiel porque es un tipo de prueba. El mundo va a pasar por muchas pruebas. Yo estuve aquí, viví en 1985 cuando fue el temblor. Una gran prueba, hermanos. Yo fui al Zócalo cuando todo estaba destruido y olía muerto. Es una gran prueba, hermanos. O sea, cuando no seas cristiano, ¿qué esperanza tienes? Pero cuando seas cristiano y tienes estas pruebas, tienes que
tener paciencia y salir adelante, y porque Dios te va a guardar cuando venga la prueba. Aquí no está hablando de una prueba solamente, está hablando de todas las pruebas que vienen, que van a venir constantemente a la vida del cristiano, a la vida del ser humano. Y dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Mucha gente se muere negando a Dios, se muere enojada con Dios, sin saber que la razón de las pruebas es para acercarnos más a Dios. Muchos de nosotros nos bautizamos, venimos a Dios porque teníamos pruebas. Las pruebas nos acercaron a Dios, lo malo nos acercó a Dios. Y a veces tenemos que pensar que a veces lo malo tiene un propósito. Es bueno que en la iglesia haya sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque así puedes ver lo que no debes de ser como cristiano. Es bueno mirarlo, hermanos, observarlo, pero sobre todo aprender de ello. En otra parte de la Biblia dice que la tierra tragó el río del diablo. Eso lo veremos en el segundo ciclo. Indica que todo lo que pasa en el mundo nos ayuda para ser mejores, para santificarnos más, para ser cristianos. Y dice ahí en el versículo 11, dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Cuándo viene Jesús, hermano? No lo sé. Como decían los cristianos en el primer siglo, Maranata, ojalá venga ya hoy. Que venga Jesús, hermanos. No soy muy convencidos, Estás arriba de acá, Maranatha, que venga el Señor. Pero estás acá, hoy es el día de arrepentimiento, hermanos. Hoy te tienes que arrepentir. Hoy tienes que poner bien con Dios. Estoy hablando con los cristianos, no con los incrédulos. Si estás mal, hoy te pones bien. ¿Cómo te pones bien? Reconociendo que estás mal. Reconociendo que has vivido una vida que no es agradable a Dios. Arrepintiéndote para pasar de muerte a vida. Si tú nos visitas, bautizándote. Solamente hay dos estatus. Dice ahí, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí indica algo, hermanos. Somos reyes, ¿están de acuerdo? Dice un hermano, pues si tú dices que soy rey, pero yo no veo que sea rey. ¿Cómo que no eres rey? Somos reyes. El rey tiene corona, el rey tiene trono. El rey simboliza a alguien que juzga, alguien que decide, alguien que tiene libre albedrío. Dios no te va a forzar a vivir un tipo de vida. Dios te enseña y tú decides. Para muchos los mandamientos son gravosos porque ya perdieron el primer amor. Pero para otros sabemos que los mandamientos son una forma de adornar la doctrina del Señor, que son de beneficio a nuestras vidas cuando guardamos los mandamientos de Dios. Como reyes ya tenemos una corona. Si hemos creído en Jesús y nos hemos bautizado, ya tenemos vida eterna. Ya la tienes, la vida eterna. ¿Sabías tú eso? Nada más que retén tu corona, dice ahí, para que ninguno la tome. ¿Cuántos cristianos? Muchos son los llamados, pocos ¿qué? Una vez me dice una hermana, creo que estábamos en San Diego, y me dice la hermana, hermano, dice, éramos como 200 cristianos y nada más somos 20 ahora. ¿Sabe de quién es la culpa, hermano? Del predicador. Digo, hermana, no se te olvide que yo soy predicador. Ah, sí, yo sé. No. ¿Tú crees que Judas le echó la culpa a Jesús? Teniendo el mejor líder, el mejor predicador, el mejor pastor, y aún así le dieron el beso a Jesús. No te extrañes. No te extrañes si eso llega a pasar. Hay gente que está detrás de ti corriendo que quiere tu corona. Yo tengo mi corona, tú tienes tu corona. Si somos de Filadelfia. Entonces hay que preservar la corona, juzgando todos los días y tomando la decisión de juzgar las cosas bien. Voy a tomar las decisiones que me van a beneficiar en mi vida espiritual. Porque viene detrás de mí uno que quiere mi corona. Y eso no es justo, hermanos. Estar en el Evangelio 20 años, piensa lo que te voy a decir, hermanos, que ya tienen más de 20 años o 10 años o 5 años en el Evangelio. Escucha, ¿de qué sirve tanta lucha, tanta prueba y antes de morir te vienes para abajo? ¿De qué sirve tanto? Si a uno de los atletas le dicen, antes de llegar a la meta es cuando corres más rápido, ¿no los has visto? Van bien y de pronto ya la ven y empiezan a correr. Corred de tal manera que lo alcanzáis, dice, tú ya tienes tu corona. Nadie te la puede quitar, pero se te puede caer si vives acá, si te atascas, si te caes al suelo, si empiezas a echar la culpa a los demás. No se trata de nadie más. Aún Pablo, hermanos, nadie en el cristianismo ha hecho tanto como Pablo en toda la historia de la humanidad.
Pablo hizo 3 viajes misioneros, el cuarto todavía siguió predicando, hermanos, estableció tantas iglesias de Cristo, bautizó tanta gente que se le olvidó. Dice, ya no sé ni a quién bauticé, creo que bauticé a aquel y aquel, pero ya no sé a quién bauticé. Y luego dice Pablo, pero a pesar de haber hecho todo esto, yo corro de tal manera, me golpeo a mi cuerpo para ver si lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque no sea que habiendo sido yo heraldo venga a ser eliminado. Y luego dice en su segunda carta de Timoteo capítulo 4, dice, he corrido la buena ¿qué? He peleado la buena batalla. Qué hermoso, hermanos. Si tienes 2 años en el evangelio, has invertido 2 o 3 años en el evangelio, mantente fiel. Si en este seminario has aprendido algo nuevo, si eres un poco idólatra, porque hay muchos idólatras en la iglesia, hermanos, no debería de haber, créelo. Yo lo he visto, a veces llego a la casa y digo, ¿qué esto qué, hermano? Dice, es que me lo regaló mi abuela. ¿Y eso qué? ¿Y acaso Jesús no es más grande que tu abuela? Pues sí. Yo creo que eso no está bien, hermano. Hermano, pero es que no hace nada. Pues no hace nada él, pero el que está detrás de él sí hace mucho. Hermano, tenemos que aprender a santificarnos cada vez más, a consagrarnos cada vez más. Dice Pablo, a morir cada día. Si algo me está estorbando en mi cristianismo, tengo que morir a él cada día. Tengo que crecer cada día, porque alguien más quiere mi corona. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Esta es una columna, ¿verdad? ¿A poco no les gustaría a ustedes que estas dos no estuvieran aquí? A los de acá atrás, a los que se durmieron. A mí se me hace que el que diseñó hizo una columna para dormirse atrás, ¿verdad? Digo, así no me ve el hermano que predica. ¿A poco les gustan estas columnas, hermanos? Yo hablo con varios arquitectos, un hermano que es arquitecto en San Luis Potosí, y me dice que los conceptos ahora son abiertos en las casas. Nada en medio, todo abierto. Que desde un lugar se vea la cocina y se vea la sala y todo se vea, ¿verdad? Se vea todo abierto. Pero, ¿qué pasaría si quitáramos esta columna? Pues el hermano de atrás ya no se duerme, ¿no? ¿Qué pasaría si quitáramos esta columna? Hay peligro. Y si quitamos esta, hay peligro. En la iglesia, hermanos, hay hermanos que son columnas. Y a veces parecen insignificantes, pero nada más quítalos y se viene toda la iglesia para abajo. Es más, Pablo cuando escribe Gálatas le llama a algunos hermanos columnas. Todos los miembros somos piedras y somos iguales. Nada más que hay hermanos que sostienen la congregación a veces. Son columnas. Ahora, una cosa es ser columna de este recinto, pero ¿qué les parecería ser columna de la iglesia del templo? Dice ser columna ahí en el templo de Dios. No solamente indica que sostendrías, indica que estarías presente constantemente de la presencia de Dios. Eso es Filadelfia. A nadie le dice eso. A Filadelfia le dice si vences, si te mantienes, si no pecas, si continúas, dice, yo te voy a hacer una columna en el templo de mi Dios. Deberíamos de ser todos columnas. Deberíamos de dejar de ser niños espirituales. Deberíamos de dejar de ser carnales. Allá cuando tenemos junta entre los varones, luego sale uno, le digo, espérame tantito. Lo que vamos a decidir, ¿beneficia o perjudica la obra? No, hermano, es que yo tengo mi punto de vista. Sí, olvídate del tuyo, porque ya no vives tú, más vive Cristo en ti. Lo que vamos a hacer, ¿perjudica o beneficia? No, pues beneficia, hermano. Entonces, ¿por qué no lo quiere decir? Hermano, porque, pues tienes razón. Entonces, ¿qué? Ya, vámonos. Porque a veces son los carnales los que causan más problemas en la iglesia. Son los que más dolores de cabeza causan. A veces el comentario, como dicen allá en Monterrey, nada que ver. Nada que ver. A veces desde abajo te avientan un misil. Salen preguntas que no tienen que ver con lo que estamos hablando. Tienen propósitos indicios. Y luego, como dice, si son los miembros de la sinagoga de Satanás, van a querer destruir la iglesia. ¿Sabes qué? A las columnas. Las van a querer tumbar. Pero el que permanece fiel, no estamos aquí por los hermanos. Váyanse metiendo eso en la cabeza, hermanos. No estás en la iglesia por los hermanos. Porque si estás en la iglesia por los hermanos, vas a caer eventualmente. Estás en la iglesia porque Jesús te rescató de la manera en que vivías. Y al que sirves es a Jesús. Y como resultado de ese servicio, le sirves a los hermanos. Pero los hermanos nunca
van a ser como Jesús. Los hermanos no siempre te van a agradecer, se les va a olvidar, hermanos. Yo he bautizado gente y me ha escupido en la cara, se les va a olvidar. Al que nunca se le olvida es a Jesús. Por eso dice la Escritura, Dios no es injusto para olvidar la obra que has hecho para el servicio de los santos. Nunca esperes agradecimiento de los hermanos, porque como seres humanos se nos olvida. Pero si tú estás aquí por Jesús, serás una columna. Dice, si otros vuelven, yo siempre sigo. Porque si yo he puesto la mano en el arado y miro hacia atrás, no soy digno del reino. Hermanos, hemos puesto la mano en el arado, y no para hacer surcos así todos chuecos, como mi abuelo nos regañaba cuando yo era pequeño y íbamos a Guerrero. Así no se hace. Pues yo soy de ciudad, abuelo, pero así no se hace. Quítese el zapato. No, que quítese el zapato, allá la cranes. Así no se hace. Hermanos, tenemos que hacer el surco derecho, porque son sendas antiguas que el Señor ya trazó, y podremos ser templo de Dios. Dice, y nunca más saldrá de ahí. Dice, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, lo va a escribir en nosotros. Es más, yo soy Ricardo, hermanos. Sí, soy Ricardo, sí, soy Ricardo. Pero nada más aquí en la tierra físicamente. Porque cuando se acabe mi vida, hermanos, se acabó Ricardo. Yo soy Barrera aquí, hermanos. Pero cuando se acabe mi vida física, se acabó Barrera. Yo soy Gaona. Pero cuando se acabe la tierra, dejo de ser Gaona. Por eso los cristianos entendemos que es más importante la sangre de Jesús que la sangre de la familia. Entiende que no se trata del apellido, sino del nombre de Dios que estará sobre nosotros para vivir toda la eternidad. Porque en aquel día no se trata de qué apellido tienes, se trata si tenemos el nombre de Dios, si estamos pensando en Dios, si estamos actuando como Dios, si estamos sintiendo como Dios, si estamos caminando como Dios. Eso es lo que hacía Filadelfia. Decía, Dios, Jesús le dice, aguanta, resiste, ya casi llegas. Y es lo que les digo yo esta mañana, ya casi llegamos. El que tiene oído, ¿qué? Oiga. Pues aquí a muchos ya se me durmieron. Vías de sacar la GoPro y grabarlos para ponerlos en el video. Es normal que se duerman. Aún a Jesús se le durmió Pedro. Y a Pablo se durmió aquel hombre y se cayó de 3 pisos y se murió. Pues yo, ¿quién soy? Duérmete, pero duérmete bien. Porque si el cuerpo físico se duerme aquí, ¿cómo estará la espiritual? Había un hermano, hermanos. Ahí va otra historia, ¿ok? Se sentaba aquí donde está mi hermano. Tú tranquilo, es el otro hermano, tú no tienes. Pues no creen que se le caía la Biblia, hermanos. Pero porque se dormía. Estaba el hermano así, y yo pensaba que, a veces pensaba que estaba orando, me estaba así. Se le caía la Biblia y la esposa se enojaba. Hasta lo codeaba ahí y yo. Y dice, hermano, ¿usted que no cree que no me va a dar coraje? Dice, llegamos a la casa y ahí sí, bien despierto en la tele con el fútbol. Aquí viene y se duerme. Escucha, ¿ok? Escucha, esto es una historia real. Es la conversación a la cual yo sirvo. Se dormía y se dormía. ¿Y sabes a qué le echó la culpa? Dice, es que el doctor me dijo que soy muy débil y que me puedo dormir en cualquier rato. Le digo, ¿por qué no? Le digo, una vez le dije, hermano, vete allá y quédate de pie. Y no se durmió. No se durmió. Sí se vio que vi que estaba haciéndole así, pero no se durmió. Digo, tómate un café. Dice, y bien cargado, como si fuera cubano. A ver si te duermes. Qué casualidad que cuando las cosas te interesan estás bien abierto. Hermanos, el espiritual le interesa. ¿Sabes qué pasó con este hermano, hermanos? La esposa le encontró pornografía en la casa. Y vino. La esposa lo perdonó. Un año después le volvió a encontrar pornografía. Y vino. Y la esposa lo perdonó. Estuvo así 5 años, hermanos. La esposa ya no aguantó cuando pasó esto. Hubo una reunión de mujeres en la casa de ellos. Las hermanas estaban cantando y en la mañana, abajo. Entonces la mujer subió y aquel no escuchó. Estaba en su mugrero arriba. Y dice la hermana, ¿yo qué puedo hacer, hermano? Todo esto ya no está bien. Estás casado con un muerto. Hermanos, hay señales. Cuando no te interesan las cosas de Dios, es una señal.
Es una señal. Porque al que nos interesa, ahí vamos a estar. Tómate un café, tómate un chocolate, un bubulubo como le hago yo. Voy a acabar con esto los últimos 10 minutos, hermanos. Quiero acabar con esto. No voy a acabar con la iglesia de la Odisea. Hemos coordinado ya con Arturo. El día de ayer platicábamos en la noche y estamos pensando regresar, si Dios permite, y finalizar Apocalipsis. Así que esperamos que cuando regresemos los próximos meses, ahora sí me han dicho ellos que empezaremos un jueves y que me tengo que quedar el domingo en la noche y me tengo que ir el lunes para que el domingo aprovechemos 5 horas en la tarde. Eso sí va a ser bueno porque vamos a aprovechar mucho. Pero quiero dejarlos con esto, ¿ok? La Odisea es la iglesia o el cristiano que yo más veo el día de hoy. Estados Unidos, hermanos, tiene un efecto en los cristianos muy interesante. Vienen hermanos de Centroamérica y de México y siempre me dicen las hermanas, o en el caso de los esposos con las hermanas, dicen, hermano, mi esposo era tan fiel allá en Centroamérica, pero nada más llegó aquí a Estados Unidos y se fue para abajo. Mi esposo era tan fiel en México, pero llegó a Estados Unidos y se fue para abajo. Te voy a decir cuál es el problema real. 3 poderes en el Apocalipsis: gubernamental, religioso y comercial. El problema que tenemos hoy en día, hermanos, es el problema de la Odisea. Que cualquiera se puede enriquecer. Cualquiera se puede enriquecer. Dijo una vez un diputado aquí en México, dijo, me saqué la lotería porque me acaban de elegir, dice. Cualquiera se puede enriquecer, hermanos. Cuando el dinero le llama la atención al cristiano, tiene muchos problemas. Siempre he dicho, el dinero en manos del cristiano, perfecto. Pero el cristiano en manos del dinero, terrible. Si te está estorbando tu dinero y tus propiedades, véndelas y acaban de construir el edificio aquí a 3, 4 cuadras. No, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo no? Si te está estorbando, véndelas, porque nadie sabe para quién trabaja. No hay nada mejor que ponerlo en las manos de Dios. Ahora, escucha lo que te voy a decir. La Odisea era el tipo de iglesia que decía, yo soy rico y de nada tengo ¿qué? Necesidad. Es más, cuando llegaban a los servicios solamente hablaban de ellos y de sus negocios. Sí cantaban Jesús, Jesús, pero no hablaban de eso. Hablaban solamente de ellos, de sus negocios, de su riqueza, de su ropa. Es como cuando llega aquel hermano que todavía es carnal y dice, ¿qué te parece el pantalón? Dice, y es Armani. Tú dices, ¿y ese qué es? ¿De algún hermano? ¿Es Armani? No, es Armani, dice. Es Armani. ¿Acaso tú eres lo que es tu pantalón? A mí me costó trabajo comprender esto. Cuando era pequeño, una vez me le puse muy mal a mi mamá. Le dije, mamá, yo quiero unos tenis de marca, me dice. Dice, ay, mijito. Y mi mamá pues cometió el error de complacerme. Me fue y me los compró los tenis. Entonces yo fui a la tienda y ese día que a la escuela, cuando fui a la escuela por los tenis, como que me sentía más. Bien feos que estaban los tenis, hermanos, pero tenían la marca. Hermanos, las marcas, las riquezas, el estatus, lo elitista, tiene un efecto en la gente y más en el cristiano. Tiene un efecto fundamental. Cuando yo viajo mucho en avión y cuando voy en avión, hermanos, paso por primera clase y luego se ve a la gente que se cree mucho, hermanos. ¿Me entiendes? Se creen mucho. Y pues yo, hasta atrás, ya, pues ni modo. A veces sí me pasan enfrente, pero a veces me pasan hasta atrás. Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermanos? El estatus te hace daño. Hay cristianos que no pueden soportar el estatus. Hay cristianos que no pueden soportar dinero. He visto infinidad de cristianos que han dejado el evangelio por dinero. Cuando eran bien pobres, bien consagrados, les empezó a llegar bendición secular, se olvidaron de Dios. Tú no eres lo que tienes, porque desnudo veniste y desnudo te vas a ir. Créelo, no eres lo que tienes. El carro que tienes estará muy bonito, pero no eres tu carro, porque puede haber que haya una persona más feliz que ti aunque no traiga carro. Tú no eres lo que eres, tú no eres lo que tienes. Y la iglesia en la Odisea decía,
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo ¿qué? Necesidad. Ni de Dios tenía necesidad. Cuidado. Estados Unidos pasó por eso en el 2008. El espíritu de por eso yo estoy triste por lo de Trump, hermanos. Estoy triste. Porque es una arrogancia que se puede mostrar. Créanlo lo que voy a decir, hermanos. Créanlo. Estados Unidos va a mejorar su economía de una manera tan impactante en los próximos 8 años, hermanos, que el mundo se va a quedar callado. Pero el pensamiento que lleva este presidente es un pensamiento egoísta. Nos importa el mundo, aquí lo que importa es Estados Unidos. Y créanlo, van a sentir los efectos de sus políticas en los próximos 2, 3, 4 años. Esto es algo que va a pasar. Pero hay veces necesitamos que nos quiten el dinero para que nos acerquemos más a Dios. ¿Se acuerdan de la devaluación del 93? Cuando se fue, que le quitaron hasta ceros. Y dice, ¿qué pasó? Gente se suicidaba, hermanos. Fueron al banco y dijeron, bueno, ya te debo menos. No, es que tu deuda sí sigue igual. Lo que se devaluó fue tu peso. El dinero le afecta a la gente, hermanos. Acabo con esto. En la Odisea hay un manantial que sale de agua. Y ese manantial que sale de agua es caliente. Cuando llegaba a la ciudad, esa agua tenía un propósito, no el propósito de beber. Entonces los viajeros, a veces que pasaban, sentían el agua tibia y decían, pues la voy a tomar. Y se la tomaban. Y después de unos minutos empezaban a vomitar. Porque el agua estaba ¿qué? Tibia. Se dieron cuenta que si hubiesen tomado de esa agua arriba cuando estaba caliente, no les pasaba nada. O si hubiesen dejado que esa agua se hubiese enfriado en una cubeta y se la tomaran, no les pasaba agua. Pero si la tomaban tibia, se vomitaban. Y toda la gente de la Odisea sabía. Y cuando Jesús les dice a ellos, les dice, ¿saben qué? El problema con ustedes es este. Que ustedes no son fríos, ni son calientes. No son ni espirituales ni carnales. Están aquí en la mitad. Y se acuerdan cómo toman agua del manantial y se vomitan. O sea, aquí yo os voy a vomitar de mi boca. Si Dios permite, continuaremos el seminario. Pero quiero dejarlos con eso, hermanos. Tú no eres lo que tienes. Y yo he visto en mi vida, hermanos, cristianos que lo han tenido todo y que después no tienen nada, hermanos. Hace 10 años me paseaba en una mansión de un hermano. Cuando digo mansión me refiero a mansión, hermanos. El patio es simplemente el terreno que compraron. Era algo increíble, hermanos, lujosísimo. Y yo hasta me sentía incómodo, decía, wow, esto está increíble. Pasó la recesión, se quedó sin nada. ¿Y sabes qué me dijo apenas? Me dice el hermano, gracias a Dios que me quitó todo. Hasta me asusté. Porque cuando tenía todo, no le servía a Dios como le sirvo el día de hoy que no tengo nada. Solo la respuesta es esta. ¿Quedarás tú que Dios te quite lo que tienes para servirle más? Porque en la vida hemos aprendido algo. A veces se tiene, a veces no se tiene. A veces las vacas son gordas y a veces las vacas son flacas. Pero lo que sí puedes tener siempre es a Dios. Ese sí siempre lo puedes tener. Porque a Dios no le importa si eres rico o eres pobre. ¿Quieres tú venir a Cristo? Hoy puedes. Si Dios permite, nos da vida y no ha venido Cristo, continuaremos. Tengan paciencia. Mantengan su corona. No te emociones mucho, Víctor. A lo mejor Cristo viene en enero. 24 o a lo mejor 22, a lo mejor viene el 21, porque dice la escritura que se estarán casando y dándose en casamiento y así vendrá el día del Señor. Por eso cuando viene una boda digo, a lo mejor ya viene Cristo, Pero tú, ¿qué esperas más, Víctor? ¿Estar con Dios o estar casado? ¿De veras?
Hermanos, les amo en el nombre del Señor. Si alguien quiere, si alguien está viviendo su vida mal, mi invitación para ti es, hoy es día de salvación. Si has perdido el primer amor, recóbralo hoy. Si eres idólatra, huye de la idolatría. Si piensas solamente en el mal, apártate de ello. Si eres sinagoga de Satanás, tal vez haya un lugar para ti. Si te arrepientes. Judas se arrepintió muy tarde. Judas se arrepintió muy tarde. No esperes hasta que ya no haya oportunidad. Y si tú no eres cristiano, te quiero invitar. Ahorita las cosas no hacen mucho sentido. Cuando yo me bauticé un día y yo paré el servicio. Yo no esperé a que invitara. A la mitad del servicio le dije a la hermana, yo tengo una pregunta, me la contestó, dije, yo me quiero bautizar. Yo no iba para bautizarme ese día. Yo entendía el mensaje, pero no iba para bautizarme. Ese día me bauticé. Lo que yo he aprendido de la vida es que cuando Dios te llama, tienes que hacer caso. ¿Qué hubiera pasado si aquel jovencito no hubiera obedecido ese día que venimos? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Ahí sí hubiéramos llorado más. ¿Tienes un familiar que anda fuera del camino de Dios? Tienes que hablarle con dureza, con firmeza, porque no estamos hablando, hermanos, de solamente ir a una fiesta. Estamos hablando del cielo y del infierno. Tú no puedes estar jugando con las cosas de Dios. Esto es cosa seria, hermanos. Él conoce nuestras obras. Por eso mi invitación para ti es hoy en día. Si quieres tú ponerte bien con Dios, hoy puedes. Vamos a cantar un himno de invitación y te quiero invitar para que hoy vengas a Cristo Jesús. Y si hay alguna pregunta, estamos a los medios y está mi información para que pueda contestárselas a través de ellos. Dios les guarde y les bendiga y shalom.